Me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Miré a nuestro Salvador Jesucristo y vi imposible perderme. Bienvenido a tu programa Clases Bíblicas. Hola queridos amigos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a tu programa Clases Bíblicas. En esta ocasión nos acompaña nuestro gran amigo y hermano colaborador Miguel Ángel Florido. Hermano Miguel, Dios te bendiga, bienvenido. Gracias, Giovanni, muy buenas noches y muy buenas noches para cada uno de ustedes, hermanos. También tenemos el gran placer de tenerlo en esta ocasión a nuestro hermano y amigo y colaborador Adolfo Santos. Hermano Adolfo, bienvenido. Buenas noches, mi hermano Giovanni, muchas gracias por la invitación. Mi hermano Miguel, Dios les bendiga. Amén. Bien, hermanos, vamos a dar inicio una vez más a este programa. Sí, es tu programa. Ten en cuenta dejar tu pedido de oración. Es un programa guiado por Dios para tu vida, para tu familia y bueno, para toda aquella persona que se acerca a los caminos de nuestro Padre Celestial. En esta ocasión vamos a estudiar la historia que se encuentra registrada en el libro de Lucas. Ahí donde tú estás, quizás está en tu automóvil, quizás estás en tu casa, en tu sala, en tu alcoba. Ve por la Biblia, saca la palabra de Dios y vayan con nosotros al libro de Lucas. Lucas capítulo 19, versículo 1 en adelante. Hoy vamos a estudiar una historia muy, pero muy hermosa. Jesús y Zaqueo. Bien, antes de comenzar, vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Hermano Adolfo, acompáñenos en oración. Amén, mi hermano Giovanni, claro que sí, vamos a orar. Amado Dios y Señor nuestro, gracias te damos por el hecho de ser llamados tus hijos. Amén. Rogamos, nos acompañes en esta hora, no solo a nosotros, sino a aquellos que están dispuestos a oír tu voz. En Jesús oramos, amén. 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 Bien, ya hicimos lo más importante, que es pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Vamos al versículo 1 de Lucas capítulo 19. Así nos relata la historia. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. El primer versículo nos comenta algo interesante. Iba pasando por la ciudad de Jericó. ¿Quién? Cristo Jesús. Hermano Miguel. Claro que sí. Interesante es darnos cuenta que Jericó era una ciudad de mucha importancia en lo que era en la economía. Había mucho tráfico de extranjeros y de mercancía. Era también una ciudad conocida por sus palmeras y por sus grandes valles. Así es, hermano Adolfo. ¿Sabe? Denota algo interesante en Jericó, que cuando Jesús va pasando por Jericó, no venía principalmente a quedarse en Jericó. Él pasaba de largo ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén, porque la ruta de él era hacia Jerusalén, pero tenía que pasar por Jericó, porque había alguien allí que de una u otra manera necesitaba algo de él. Así es, mis hermanos. Así que Jesús cuando pasa, sucede algo sorprendente. Si Jesús está pasando por tu vida, debes de aprovechar ese momento, porque en el relato de la historia vamos a ver de que Jesús entra a Jericó, va pasando por Jericó y va a tener un encuentro con un hombre. Y el versículo 2 nos lo sigue relatando de esta manera. Siga con nosotros la lectura. Recuerda, es tu programa
Clases Bíblicas es tu programa, un hogar para tu familia, para tus seres queridos, también para que lo compartan y el mundo se entere cuánto Cristo nos ama. Versículo 2. Y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. La historia nos relata un hombre llamado Zaqueo, jefe de los publicanos, y bueno, tenía mucho dinero. La expresión dice y rico. ¿Qué nos puede decir acerca de este pequeño versículo, hermano Adolfo? ¿Sabe, mi hermano? El texto nos toca dos puntos interesantes, ¿no? El primero, que era jefe de los publicanos, como mi hermano lo decía, y lo segundo, que era rico. El hecho de ser jefe de publicanos quiere decir que a su cargo tenía otras personas. Pero ¿cuál era el problema? Que los publicanos en aquel entonces tenían la fama de ser ladrones. Incluso entre ellos mismos habían hecho una comunidad con la única intención de dañar al pueblo, con la única intención de hacer daño al pueblo. Así es. O sea que aquel Jesús tenía un propósito también de pasar por ahí, ¿verdad? Y bueno, Zaqueo saca provecho y vamos a verlo más adelante. Pero antes de ir al versículo 3, ¿qué opina en cuanto al versículo 2, hermano Miguel? Bueno, yo quiero decirles algo muy importante, y es que para llegar a ser jefe de publicanos, primero tenía que tener dinero, porque lo que hacían ellos era comprar los derechos para poder cobrar los impuestos. Así que lo que hacía, y lo que dijo el hermano Adolfo, es muy cierto. Lo que él hacía era dar una plata, ¿sí?, para comprar esos derechos, y así mismo empezaba a repartir hacia los demás. Entonces, interesante es darnos cuenta que aparte de eso, Zaqueo era un judío, ¿no? Y que gracias al nombre que le habían dado de ser un ladrón, también había sido pues muy rechazado por la sociedad. Así es. Quizás tú no puedes saber a profundidad que era un publicano, pero déjanos explicarte un poco. El publicano, a la luz de la Biblia, en Lucas capítulo 3, versículos 12 y 13, era aquel que aunque Roma lo contrataba, vamos a colocar un ejemplo. Zaqueo, cobra 2 burritos el impuesto por cada casa, cada previo. Y Zaqueo le cobraba a sus propios amigos, sus propios paisanos, le cobraba 4 burritos. Entonces, lo que decía el hermano Miguel, era rechazado porque pues robaba al pueblo. Y yo te pregunto, bueno, ¿te gustaría que te roben? Yo creo que a nadie, y tú que estás oyendo, pues tampoco, ¿verdad? Entonces no era muy querido por el pueblo. Por eso es que Jesús iba pasando por ahí. Y vamos a ver en el relato de la historia por qué era necesario que pasara por ahí. Vamos a mirar el versículo 3. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Ahora Zaqueo oye que va pasando Jesús y él va a hacer algo de esfuerzo. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la estatura, hermano Adolfo. Sabes, este caso es interesante, porque ¿cómo es posible entender que alguien que es un ladrón, que pareciera ser que no le importara hacer nada bien? Porque el hecho de ser ladrón me da a entender a mí que no me importa si lo que estoy haciendo está mal, ¿cierto? Cuando ve a Jesús que estaba haciendo algo diferente en el pueblo, procura ver quién era Jesús. O sea, es interesante ver eso. ¿Por qué procura Zaqueo ver quién era Jesús? Así es, hermano Miguel. Bueno, yo quiero complementar un poco, y es que interesante dice el texto que procuraba ver quién era Jesús. Realmente nos damos cuenta que Zaqueo no conocía quién era Jesús. Si nosotros nos devolvemos un poco en los textos y vamos hacia el libro de Lucas, capítulo 3, verso 13, dice que él en algún momento de su vida sintió la curiosidad de buscar de Cristo.
Y es lo que nosotros tenemos que estar haciendo cada mañana, cada segundo de nuestra vida. Tratar de conocer cada vez más a Cristo. ¿Y saben qué es lo curioso? Dice que escucha a un hombre que se llamaba Juan el Bautista. Este hombre, el mensaje que él daba era de arrepentimiento, de un cambio, de una transformación. Había escuchado a este hombre, ahora había escuchado también la fama que tenía Cristo, que tenía Jesús. Y ahora este Cristo, este Jesús, estaba pasando por el frente de su casa, por su ciudad. Interesante darnos cuenta de que, a pesar de que la multitud estaba allí, él iba a hacer todo lo que estuviera en sus manos para poder ver a Cristo Jesús. Así es. Vemos de que Zaqueo aprovecha de que oye, va a pasar Jesús, y mientras él procura ver a Jesús, dice que una multitud no lo dejaba ver. Hay que tener en cuenta de que las calles de Jericó, mucho comercio, y aparte de eso, calles estrechas. Sí. También el texto dice que era pequeño. Imagínate un pequeñito, mucha multitud, calles estrechas, muy difícil ver a Jesús. Bueno, pero ahorita en el versículo 4 vamos a ver que él hace algo diferente para lograr ver quién es Jesús. Y tú que nos oye, que estás ahí detrás de la pantalla, pueden haber multitudes de problemas, multitudes de cosas que pasan en tu vida. Tú tienes que procurar ver quién es Jesús. Ese esfuerzo te va a llevar a algo exitoso, y eso exitoso es la presencia de Cristo Jesús en tu vida, que de seguro la va a cambiar. Versículo 4 nos sigue relatando de esta manera: y corriendo delante se subió a un sicomoro para verlo, porque había de pasar por allí. Hablábamos ahorita que iba a haber un esfuerzo. ¿Qué hace Zaqueo? ¿Por qué sube a ese sicomoro, hermano Miguel? Bueno, yo quiero decirle a ustedes en esta noche y a nuestros hermanos que nos acompañan desde sus casas, que realmente tenemos limitaciones. Y la mayor o la primer limitación somos nosotros mismos. El Señor está dispuesto y nos busca, como lo hizo con Zaqueo. Pero había una limitación, y era su estatura. Sí, era pequeño. No sabemos quizás cuánto medía, pero era muy pequeño. Era muy difícil ver a Cristo Jesús. ¿Saben qué? Realmente Cristo está pasando en estos momentos por nuestras vidas. Amén. Pero, ¿qué es lo que nos limita? ¿Qué es lo que nos aparta de Dios? Realmente debemos darnos cuenta que el Señor pone en nuestro camino herramientas. Para Él, la herramienta, ¿cuál fue? Ese sicomoro, ese árbol. Y no dudó, y no desaprovechó la oportunidad. Empezó a subirlo. Y ¿sabe qué es curioso, hermanos? Que yo digo, era rico. El texto lo dice. ¿Cómo eran sus vestiduras? ¿Será que alguien se iba a burlar de él? A él no le importó nada de esto. Realmente debemos darnos cuenta que si tenemos limitaciones, debemos esforzarnos para romper todo esto. Amén. Qué bonito, qué bonita reflexión. Vemos en un hombre de que, aunque era pequeño, tú que estás oyendo, imagínate, coloca aquí en tus patrones mentales, en tu imaginación, un pequeñito que quizás tú le dirías un enano, ¿sí? Dios es respetuoso y le dice que era pequeño de estatura. Pero ¿cómo es el bullying hoy en día? Ves un pequeño de estatura y tú dices, oh, allá va el enano, y comienza a burlarse. Ahora imagínate un enano subiendo el sicomoro. De solo imaginarlo me alcanza a dar risa, hermano. Adolfo, sube al sicomoro, ¿con qué propósito? Mi hermano, aquí había algo que estaba pasando con Zaqueo. Había algo que estaba pasando no en la vida de Zaqueo, sino en el corazón de Zaqueo. Como decía nuestro hermano Miguel, era rico, ¿cierto? Aparentemente no necesitaba de nada, pero cuando aparece Jesús, él empieza a preocuparse porque necesita verlo. Y ahora que ve que como que Jesús está llegando y ve la oportunidad para acercarse a él a través del árbol que estaba allí, ¿cómo lo hace?
corriendo, ¿cierto? Corriendo. A veces la manera más indicada para que las cosas sucedan es ya, a prisa. A veces esperamos que las cosas sucedan a nuestro ritmo, a nuestro modo, pero a veces es necesario correr, es necesario ir más allá, es necesario avanzar. ¿Por qué lo hizo? Había algo que en el corazón de Zaqueo estaba pasando. ¿Saben? Zaqueo no estaba contento con la vida que estaba viviendo. Así es. Zaqueo no estaba feliz, quería vivir una vida diferente, aparentemente estaba bien, porque sabes, mi querido amigo, a veces aunque de escasos recursos, no quiere decir que nos falte algo. A veces aunque tengamos muchos recursos, no quiere decir que lo tengamos todo. Puede ser que hay algo que nos falta. Lo mismo que le pasaba a este hombre, Zaqueo, mi hermano. Así es, sí, la palabra de Dios es muy hermosa, ¿verdad? Todos le reflexionamos. Y tú que estás ahí viendo o oyendo este programa, y recuerda, no es nuestro programa, es tu programa Clases Bíblicas. ¿Qué te falta a ti para que aceptes a Jesús? Quizás tu vida está vacía y puedes tenerlo todo económicamente, en cuanto a salud, lo puedes tener todo. Pero recuerda que aunque lo tengamos todo, siempre va a haber un vacío, el cual Cristo Jesús quiere llenar. El versículo 5 nos sigue relatando. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: hey Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. No pierdas de vista esta frase: hoy es necesario que me hospede en tu casa. Hermano Adolfo, ahora Zaqueo está arriba en un árbol. Jesús pasa y sorprendente, porque mira hacia arriba y le hace un llamado. ¿Cómo contesta el llamado Zaqueo? ¿Se ve sorprendido Zaqueo, sí o no? Claro que sí, mi hermano. Zaqueo se ve sorprendido porque en la región donde él se encontraba, en Jericó, nadie lo quería. Nadie quería a Zaqueo por el hecho de que oprimía a sus amigos, oprimía a sus consiervos, a todos los oprimía. Nadie estaba contento con Zaqueo, y cuando él ve que Jesús, aquel a quien todos aclamaban, aquel que era famoso, lo llamó, él se quedó sorprendido, porque pareciera ser que él para nadie era importante, pero entendió que aunque para nadie era importante, para Jesús era ¿qué? Todo. Amén. Es impresionante que el Dios que despojó el cielo, ahora hecho humano, hecho carne, mira al ladrón. Recordemos que es un publicano, ¿sí? Y lo llama por nombre propio. Hey Zaqueo, es necesario que me hospede en tu casa. Bueno, nadie quería a Zaqueo. Yo creo que la única persona que quería a Zaqueo, la mamá. Sí, la mamá quiere a todos, así sean buenos o malos, hermano. Pero aparte de la mamá hay uno que más te ama, y se llama Cristo Jesús. ¿Qué más sigue diciendo la historia? Pues mire, yo quiero aportarles algo hoy, y es que no hay casualidades. Amén. La vida del ser humano no se trata de casualidades. Cuando nosotros sentimos ese llamado directo y por nombre propio, debemos, como dice el texto que sigue, debemos bajar gozosos, o sea, felices. Mire, depende de nosotros si aceptamos el llamado o no. El Señor hizo provisión, pasó por aquella ciudad con solamente un propósito: buscar a Zaqueo. Amén. Buscarlo a él, con nombre propio lo llamó. Quizás hoy también te esté llamando a ti con nombre propio. De seguro así es. Claro que sí, ¿cierto? Pero ¿saben qué es lo interesante de todo esto? Que aunque sorprendido, obedeció, aceptó el llamado, y eso es lo que quizás a muchos les hace falta. Así es. Para avanzar al versículo 6 de esta hermosa, es una historia muy hermosa, la conversión de Zaqueo. Es necesario que me hospede en tu casa. Bueno, sí, lo llama por nombre propio, pero no solamente se queda con llamarlo, sino le hace una invitación, un llamado. Es necesario que me hospede en tu casa. ¿Tú qué dirías donde Jesús te diga: hey, sí, Alex, Wilson, Mario, Jimena, que te llame a ti y te diga:
quiero quedarme en tu casa, quiero hospedarme en tu casa, ¿qué le contestarías? Déjalo en tus comentarios. Recuerda que es tu programa, queremos orar por ti, queremos orar por tu familia. Así que no dudes en dejar tus comentarios en este programa. Ahora sigue diciendo el texto. Entonces, versículo 6 para los que van con nosotros en la lectura. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Hermano Miguel se nos estaba adelantando al versículo. Lo que pasa es que uno le asiente ese deseo de lo que hace Dios con el hombre y con nosotros. Ahora dice que desciende a prisa y lo recibe gozoso. Así es. Realmente, mire, cuando nosotros retrocedemos en el tiempo y nos damos cuenta del llamado que nos hizo Cristo Jesús, que quizás no nos hizo uno, sino muchos, y que gracias a Él pudimos aceptarlo, pues uno se pone feliz, uno debe ser gozoso, uno debe andar por las calles mostrando que realmente somos importantes para Dios. Entonces, amén, realmente Zaqueo bajó muy feliz. Amén. Descendió a prisa y lo recibió gozoso. Amén, mi hermano, ¿sabe? Me encanta que Jesús es alguien diferente. Jesús no es como el pueblo que se encontraba allí, ¿no? Que todos lo juzgaban y le tiraban piedras por el hecho de que él era así. Pero cuando desciende, ¿cómo lo recibe Jesús? Me encanta, porque dice que Jesús lo recibe como gozoso, contento, sin importar cómo haya sido, sin importar lo que haya hecho, el Señor lo recibe, ¿qué? Gozoso. No le dice que tiene que hacer algo, no, lo recibe gozoso primero, porque necesitamos de una u otra manera entender que Dios nos ama, que somos importantes para Dios, sin importar en la situación que de pronto cada uno de nosotros nos encontremos. Tenemos que entender esto, que somos importantes para Dios, que Dios nos ama tal y cual y como somos, mi hermano. Amén. Estaba abrazando a un ladrón, mientras el pueblo quería quitarle la vida, quizás, Jesús quería darle la vida, pero la vida eterna. Amén. Versículo 7, ya estamos concluyendo con la historia. Versículo 7, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Todos murmuraban, aunque el texto bíblico no dice qué era lo que murmuraban, pero yo me imagino que no decían. Todos murmuraban que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador, hermano Adolfo. ¿Sabe, mi hermano? El Señor siempre quiere no solo transformar nuestra vida, sino todo lo que se encuentra allí dentro de nuestro hogar, nuestro vínculo familiar. Pero al entrar Jesús allí, acontece que a nadie le gusta. Que a nadie le gusta, y no solo es el caso. A través de muchos escritos encontramos que a nadie le gusta que Jesús se encuentre con otras personas. Y en este caso, ¿quién? Zaqueo. Todos empezaron ¿a qué? A murmurar. Todos empezaron a murmurar, sin entender que Zaqueo necesitaba un cambio de vida, ¿saben? Zaqueo nunca se sintió contento como era. Todos aparentemente veían bien a Zaqueo, porque tenía todo lo que un hombre puede desear o tener, pero había algo que su corazón no estaba, ¿qué? Bien, pero nadie entendía eso. A veces, mis queridos amigos, pareciera ser que nadie entiende la situación por la que cada uno de nosotros está pasando, y la mejor opción es criticar o hablar de pronto de lo mal que estamos haciendo. Cuando Jesús entra a nuestras vidas, lo único que quiere hacer es ¿qué? Transformar nuestro corazón, mi hermano. Transformar Amén. Nuestro corazón. Así es. Ahora, estas personas que murmuraban, ¿qué podemos seguir aplicando en ese versículo, hermano Miguel? Bueno, yo creo que esto le ha pasado a todos, y más cuando usted empieza a seguir a Jesús. Cuando usted empieza a seguir a Jesús, siempre vamos a encontrar murmuración. Pero es que él era ladrón, pero es que ella era prostituta, pero es que él era drogadicto, él era homosexual. Pero ahí es donde está la clave, era. Y Zaqueo quería ser diferente. Amén. Y ahora lo único que traía era murmuración. No querían que tuviera una conversión, pero hay que recordar que ahora caminaba con Cristo.
Y cuando caminamos con Cristo, vamos a tener buenas obras en nuestra vida. Amén. Versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadriplicado. Ahora aquel ladrón está haciendo un acto, lo que tú nos dices, hermano Miguel, de buenas obras. Tiene un encuentro con Jesús y eso lo lleva a devolver algo que se había robado. ¿Qué podemos añadir? Pues imaginen ustedes que cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, decía que cuando un ladrón era visto en el acto, tenía que devolver el doble de lo que se había robado. Entonces, con Zaqueo simplemente me doy cuenta de que era una persona que primero conocía las Escrituras, dos, quería hacer cambios en su vida, y esto es notable, porque decir de que iba a devolver o que iba a dar la mitad de sus bienes y 4 veces más a los que había defraudado, quiere decir que no solamente quería gritarle al mundo de que quería conocer a Cristo, sino que ahora quería que Cristo viviera en él. Amén. Hermano Adolfo. ¿Sabe? Es hermoso entender que a veces por nuestros propios medios no podemos hacer nada. Queremos hacer las cosas, pero no hay alguien que como que nos impulse a hacer lo que está bien. Hay cosas que estamos haciendo mal, pero no queremos dejar de hacerlas. Jesús fue aquel que cuando llegó a la vida de Zaqueo, a él no le importó si había robado mucho o había robado poco. Él lo único que le importó era que su vida tenía que cambiar, ¿no? Amén. Que no estaba contento con la vida que estaba viviendo y que ahora en adelante iba a ser una nueva criatura, como dice la Escritura, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos viendo el cambio de un publicano que es ladrón, el propósito de Dios de entrar por Jericó, y vamos viendo poco a poco la conversión de un hombre que era ladrón. Decía algo Miguel muy importante, hermano Alfo, que era, ahora está devolviendo. Yo te pregunto, y tú que nos está viendo, ¿has visto un ladrón devolver algo? Se lo presento, se llama Zaqueo. Cuando se tiene un encuentro con Cristo, el Dios que informa es el Dios que transforma. El Dios que justifica también es el Dios que santifica. Solamente dale la oportunidad a Dios de tener un encuentro con Él para que tu vida cambie. Versículo 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Mi hermano, no solo allí estaban Jesús y Zaqueo, sino también estaban sus discípulos. Y cuando Jesús pronuncia esto, sus discípulos quedaron como apesadumbrados. ¿Qué está diciendo el maestro? Si dijo que era imposible que aquel que confía en sus riquezas o entrar en el reino de los cielos, ¿cómo está diciendo que Zaqueo ha venido la salvación a la casa de él si también era rico? No podían entender esto. Ellos mismos dijeron: Señor, pues entonces nadie será salvo. Pero cuando ven lo de Zaqueo entienden que lo que para el hombre es imposible, ¿para quién? Para Dios es posible. Amén. Hoy ha venido la salvación a esta casa, hermano Miguel. Es difícil en ocasiones entenderlo, porque el pecado nos lleva a comprender de que no merecemos nada, de que lejos de Dios no valemos nada. Pero cuando viene Cristo Jesús a nuestras vidas, ahora sí cobramos el valor que merecemos. Cristo Jesús entregó todo por nosotros. La pregunta es: ¿qué estamos dispuestos nosotros a devolver al mundo? Quizás muchos hemos causado daño a muchas personas, al mundo, pero ¿qué estamos dispuestos nosotros a devolver al mundo para que pueda llegar esa salvación a nuestra casa? Y no solamente a nosotros, sino que el Señor está diciendo a tu casa. Realmente, cuando nosotros nos entregamos a Cristo, quiere decir que las personas que están con nosotros, nuestro hogar, va a ser salvo. Amén. Bien, hermanos, estamos terminando con nuestra clase bíblica. El versículo 10
nos lo relata de esta manera: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermano Miguel, a eso vino el Señor Jesús, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, en ocasiones podemos decir que no estamos perdidos. Así Porque usted dice, yo me conozco y sé dónde estoy. Yo no estoy perdido. Pero realmente ante los ojos de Dios sí estamos perdidos. La persona que vive en pecado, vive en desobediencia abierta a la palabra de Dios, está perdido por completo. Lo interesante es que el Señor busca, así como buscó a Zaqueo, lo llamó por nombre propio, quiere esta noche llamarnos a cada uno de nosotros para que podamos ser encontrados por Él. Amén. Así es. El Señor vino con el único objetivo de ¿qué? De encontrarnos, porque de una u otra manera todos estábamos perdidos. Pero hay el punto de que nosotros nos dejemos encontrar de Jesús. Zaqueo se dejó encontrar de Jesús. Cuando Jesús lo llamó, él vino a Jesús. Pero tristemente hay muchos que cuando Jesús hace el llamado, simplemente como el joven rico, dan media vuelta y se van lejos de Jesús. No sea el caso de ninguno de nosotros, mis hermanos, Amén, ni amigos, sino que cuando Jesús nos llame, podamos decirle a Jesús, aquí estoy. Amén. Bien, mis amigos, hermano Miguel, muchas gracias, hermano Adolfo, y tú que oyes, que nos ve a través de la pantalla pequeña de las redes sociales, recuerda esto: aquel hombre era un ladrón, aquel hombre tuvo la necesidad de acercarse a Cristo. Cristo no lo rechazó. Cristo siempre viene a buscar y a salvar. Ahora el llamado que le hace el Señor a Zaqueo es este: date prisa porque es necesario que me hospede en tu casa. Es el mismo llamado que te está haciendo a ti: date prisa. Tú no te imaginas, las profecías son tangibles, Cristo viene por segunda vez. Debes de darte prisa y sentir el gozo del Señor. No confunda gozo con felicidad. La felicidad es pasajera, el gozo es eterno, que en medio del problema vas a sentir la compañía del Salvador Jesucristo. Nunca olviden, siempre en Jesús está la respuesta. Dios los bendiga y gracias por hacer parte de tu programa Clases Bíblicas. Nos vemos en otra ocasión y siempre recuerda, Cristo murió por ti para darte vida eterna. Dios les bendiga.